Muy buenas noches. La noticia del día tiene que ver con el proceso de paz porque la Corte Penal Internacional en su informe de 2014 advierte a Colombia que está haciendo seguimiento al proceso de paz y al marco jurídico para la paz y que ninguno de ellos pueden generar impunidad para los crímenes graves porque ello viciaría el carácter genuino de esos procedimientos. Se reafirma así la fiscal de dicha corte, Fatua Bensouda, en que no se puede suspender totalmente la ejecución de las penas para quienes sean considerados máximos responsables de delitos de lesa humanidad. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Advertencia de la Corte Penal Internacional a Colombia. Pide que no haya impunidad en proceso de paz. Presidente Santos abre la discusión sobre ampliación de delitos políticos. Fiscalía pide orden de captura internacional contra excontralora Morelli. Llamado de atención de la Contraloría al gobierno por caída de llamadas de celulares. Millonaria multa a operadores de telefonía celular por no atender quejas de usuarios. Se entrega conductor que provocó trágico accidente al norte de Bogotá. Revolcón en gobierno de Israel. Relevo en 2 ministerios. Con doblete de James Rodríguez, el Real clasifica a octavos de final de la Copa del Rey. James, Falcao, Cuadrado y Jackson entre los 100 mejores jugadores del mundo. En un flash les muestro las tan esperadas imágenes del show de Victoria's Secret hoy en Londres. Nos vemos al final de la emisión. Aquí están los argumentos de la Corte Penal Internacional para advertirle a Colombia que el proceso de paz debe regirse por el Estatuto de Roma. La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, aseveró en su informe que el organismo multilateral está haciendo seguimiento a lo que se discute en La Habana y señaló que cualquier acuerdo de paz al que se llegue debe ser compatible con el Estatuto de Roma. Según el reporte, condenas contra los autores de crímenes cometidos en el país que no tengan en cuenta su gravedad podría catalogarse de no compatible o no genuina para el organismo, lo que daría paso a su intervención. En particular, hace referencia a la recién aprobada Ley de Marco Jurídico para la Paz y advierte que la suspensión total de la pena no podrá aplicarse a los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. La fiscal Bensouda también se declaró vigilante del avance de las negociaciones y de la manera como se atienden los derechos de las víctimas. El presidente Juan Manuel Santos, en entrevista a RCN Radio, reiteró que el país debe estudiar la aplicación del concepto de delitos políticos e incluso señaló que el narcotráfico podría estar incluido dentro de esa categoría. El jefe de Estado hizo la afirmación al referirse a la aplicación de una justicia transicional para una eventual desmovilización al término del proceso de paz. Si queremos, por ejemplo, indultar o perdonar o en cierta forma legalizar a los miles de combatientes de las FARC, pues vamos a tener que ser un poquito más flexibles en esa aplicación de ese concepto de derecho político. Puede ser narcotráfico o puede ser beneficio del narcotráfico, porque hay diferentes matices en esa definición. Vamos ahora al Senado de la República porque acaba de estallar una crisis política entre el gobierno y el Partido Liberal. Los liberales anuncian que se distancian de la administración del presidente Juan Manuel Santos por temas legislativos y por las relaciones institucionales que se han ido deteriorando. Carlos Ruiz, buenas noches. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas noches y televidentes. Efectivamente hay un amago de crisis política en las relaciones del liberalismo con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El liberalismo acaba de dejar una constancia anunciando que votará favorablemente la prórroga de la ley 418, llamada de orden público, que en este momento está siendo sometida a último debate en la plenaria del Senado y que después el liberalismo se retira porque esta bancada tiene diferencias con el programa legislativo del gobierno del presidente Santos, pero también en las relaciones institucionales. La doctora Vivian Morales, senadora del Partido Liberal. Sí, muy buenas noches. Esa decisión del Partido Liberal, ¿la puede explicar, por favor?
Bueno, el apoyo del Partido Liberal es total al proceso de paz, por eso estamos votando la Ley de Orden Público, que es fundamento para adelantar estas conversaciones, pero no es un apoyo irrestricto ni ciego a toda la agenda legislativa del gobierno. Hay temas muy importantes y que pueden ser, muy peligrosos de ser aprobados de tal manera como vienen, la reforma tributaria, el TLC con Corea, que son proyectos que el Partido Liberal, tiene ciertas inquietudes y por eso nos vamos a retirar, solamente apoyamos esto y en lo demás de la agenda legislativa estamos declarando nuestra independencia. ¿Tomando distancia del gobierno del presidente Santos? Sí, tomando distancia en ciertos proyectos puntuales como el TLC, como con Corea, como la ley anticontrabando, como la reforma tributaria. ¿En la reforma tributaria ustedes no están de acuerdo? El Partido Liberal va a estudiarla y tomar una posición de bancada. Seguramente plantearemos unas propuestas de modificaciones importantes. Senadora, Claudia tiene unas preguntas. Claudia. Sí, una solamente, Carlos. Siempre que pasan estas cosas, uno dice, ¿por qué se apartan los que se apartan? Generalmente es porque la burocracia no les ha tocado en la medida en que querían. En este sentido, ¿qué es lo que el Partido Liberal estaba pidiendo en materia de puestos que no se les dio? ¿Por qué está incómodo el Partido Liberal? Pregunta Claudia. No, lo primero es que como partido mantiene la independencia y la distancia frente a algunos temas. El Partido Liberal, como repito, tiene un apoyo total al proceso de paz, pero en otros aspectos de la agenda no. En segundo lugar, creemos que hay una desarticulación en el gobierno frente al trato mismo con los partidos, con los distintos partidos de la unidad, y creo que hay que replantear ese esquema de relación del gobierno con los distintos partidos de la unidad. ¿Pero hay maltrato burocrático y maltrato institucional y personal? Nos sentimos maltratados, los ministros no vienen a los debates, no vienen a responder los cuestionamientos que le hacen los partidos, los ministros no escuchan a los voceros de los partidos, falta una mínima, creo que, relación de cordialidad y de reciprocidad entre los partidos de la Unidad Nacional y el gobierno. Claudia, 30 segundos para comentar con la doctora Vivian Morales un hecho que se está presentando en estos momentos en la plenaria del Senado con el trámite de la ley de prórroga de la 418, y es que el uribismo presentó un parágrafo para uno de los artículos de esta nueva ley que le podría significar el cierre del proceso penal a Luis Carlos Restrepo, excomisionado de paz. Pues hay un artículo en la Ley de Orden Público que dice que a los negociadores en los procesos de paz no les cabe responsabilidad penal, pero se refería precisamente a adelantar las conversaciones para que no hubiera una posible delito de encubrimiento o de un concierto para delinquir. Sin embargo, el Centro Democrático ha buscado una modificación de este artículo buscando cubrir la conducta de Luis Carlos Restrepo, que hoy es investigada por la justicia, lo cual me parece inapropiado y que podría ser materia de investigación penal para los senadores que están proponiendo esta modificación. Ese es el tema que en este momento está tratando la plenaria del Senado. Muchas gracias, senadora Vivian Morales. Pues, con Carlos Ruiz, desde el Senado de la República. Señora. No, simplemente que a ver en qué termina, porque ese artículo ya fue votado positivamente en las comisiones y seguramente el Centro Democrático tiene los votos para que pase ahora en la plenaria. Carlos, muchas gracias, buenas noches. A usted, buenas noches. En Pasto, el Procurador General Alejandro Ordóñez señaló que si se firma la paz, se debe garantizar que no haya impunidad. Pidió al Gobierno Nacional que se oponga a un cese al fuego bilateral. Pactar un cese bilateral al fuego con las FARC sería, según el Procurador General de la Nación, el peor error político y militar que haría el gobierno. El gobierno no puede caer en la trampa de una cese bilateral de hostilidades. Esto no es ningún gesto de paz de la FARC. Eso todo lo contrario, lo que es una prueba de la estrategia de la política de guerra que debe cesar. Según el Procurador General, el pueblo colombiano está escéptico con el proceso de paz, que ya ha presentado 5 ceses de hostilidades unilaterales. Este sería el 6º, sin resultados que favorezcan a los colombianos. El general Jaime Lasprilla, comandante del Ejército, dijo que no hubo ningún tipo de presión al general Rubén Darío Alzate para que solicitara su retiro de la institución y advirtió que la decisión es una prueba de honor y de grandeza. Lasprilla aseguró que la solicitud del general Alzate fue autónoma. No hubo ninguna presión, como se lo manifestaba, y el señor general Alzate ha estado acompañado desde el momento de su liberación
por el señor ministro de Defensa, por los comandantes de fuerza. El comandante del ejército aseguró que Alzate viajó por su propia cuenta a las Mercedes, donde fue secuestrado, y no en una misión institucional. No estaba cumpliendo una misión de inteligencia, no estaba desarrollando una operación militar en ese lugar, y de igual manera el general Alzate fue objeto de un secuestro. El general Asprilla rechazó la utilización de fotografías de las liberaciones por parte de las FARC y dijo que es la manera del grupo guerrillero de coaccionar a los secuestrados. La Fiscalía solicitó orden de captura internacional contra la excontralora Sandra Morelli, quien enfrenta un proceso por presuntas irregularidades en la firma de contratos en el arrendamiento de la actual sede de la Contraloría. El fiscal Carlos Mejía consideró que la salida del país de la excontralora Sandra Morelli, quien compareció en la audiencia de manera virtual, es una prueba de su intención de evadir a la justicia. En este ámbito resulta urgente la imposición de una medida de aseguramiento restrictiva de libertad para aprestigiar la administración de justicia como instrumento real de control social. La defensa de la excontralora Morelli consideró contradictorio que la Fiscalía pidiera la captura internacional de su cliente y considerara ante un juez otorgarle el beneficio de la casa por cárcel. A la defensa sorprende que la Fiscalía tome una medida de circular roja ante la Interpol y paralelamente en medios nacionales solicite que sea domiciliaria. Es una contradicción abismal para cualquier persona. La audiencia continuará este miércoles en la tarde. El ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, que purga una condena por narcotráfico en Estados Unidos, fue excluido de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá excluyó al ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez alias Macaco de la Ley de Justicia y Paz porque en los Estados Unidos reconoció que continuó delinquiendo a través del envío de drogas después de su desmovilización. La participación del postulado en comportamientos dolosos punibles ejecutado con posterioridad a su desmovilización daba y da lugar a su exclusión de este especial esquema de justicia transicional. Su abogado apeló la decisión. Lo que se ataca es un acuerdo que se hizo con la justicia americana, un acuerdo donde él tenía que llegar a un punto de equilibrio sobre la condena que tenía Estados Unidos, acuerdo que de hecho ha sido utilizado por la justicia colombiana para pretenderlo excluir. Alias Macaco actualmente cumple una pena de 396 meses de prisión en los Estados Unidos. La Contraloría General hizo un llamado de atención al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones por no hacer cumplir los estándares mínimos de calidad a los operadores de telefonía móvil en el país. La Contraloría General, a través de una auditoría, evidenció fallas en la inspección que debe ejercer el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sobre los operadores de telefonía celular en el país. En tal sentido, advierte debilidades en el control y la vigilancia que debe ejercer este ministerio. Por ejemplo, entre octubre de 2011 y septiembre de 2013 se presentaron 3.465 incumplimientos con base en los topes de los estándares de calidad, de los cuales 1.322 corresponden a llamadas caídas y 2.143 a llamadas no exitosas. Asimismo, 5 indicadores de calidad están por encima del 100% del tope establecido para el año 2013. La Contraloría también señala que hay discriminación en algunas zonas del país que pueden tener menores ingresos y densidad poblacional, afectando los principios de igualdad y equidad. Y hoy también la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció sobre los operadores de telefonía móvil. Sancionó a los 9 operadores con 44.692 millones de pesos por el deficiente servicio de atención al cliente. Pablo Felipe Robledo es el Superintendente de Industria y Comercio. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. ¿Cómo le va? Bien, gracias, Superintendente. ¿En qué consiste la deficiencia? Pues mire, la Comisión de Regulación de Comunicaciones estableció que los operadores de telefonía móvil en Colombia tenían que cumplir con un indicador de calidad para la atención de los usuarios. La superintendencia examinó el cumplimiento o el incumplimiento de ese indicador en un periodo de 13 meses entre septiembre del 2012 y septiembre del 2013 y encontró que todos los operadores habían violentado el indicador de calidad y por ende los derechos de los consumidores a recibir una pronta y oportuna atención en los centros de atención física y en las líneas gratuitas en los call centers a más de 7 millones de ciudadanos
en ese año que fue examinado. Pero entiendo, superintendente, que lo que pasa es que eso tiene unos límites, son determinados segundos para el caso de los call centers y determinados minutos para el caso de los puestos de atención. ¿Cuáles son esos minutos y esos segundos y en cuántos estaban excediendo? Pues mire, la CRC tiene un indicador que es obligatorio, que indica que el 80% de las personas que acuden al mes a un centro de atención física tienen que ser atendidos en menos de 15 minutos y cuando llaman a las líneas gratuitas, ese 80% de personas al mes tienen que ser atendidos en un término no superior a 20 segundos, iniciarse su atención. La superintendencia, con datos suministrados por los propios operadores, sumó, restó y dividió y encontró durante varios meses en el periodo examinado el incumplimiento de ese indicador y por ello les impone una sanción de 44.000 millones de pesos a los 9 operadores que prestan ese servicio en Colombia. Superintendente, cuando uno oye de estas multas, uno dice, bueno, qué bueno que la reglamentación se hace cumplir, pero 44.000 millones de pesos para 9 operadores, el que ha sido sancionado con más dinero es Tigo por 18.000 millones de pesos aproximadamente, ¿eso sí hace que ellos cambien sus prácticas? ¿No es muy poca plata para finalmente la cantidad de dinero que recaudan por el negocio? Pues mire, esta es la primera investigación que se hace al respecto y seguiremos investigando qué ha ocurrido en periodos diferentes a esto. Pero mire lo importante de la decisión, se ha impuesto una sanción millonaria de un lado, de otra parte hemos invitado a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para que modifique ese indicador y baje el nivel de tolerancia del 20%. Y adicionalmente hemos obligado a los operadores de telefonía móvil a que contraten unas auditorías avaladas por la superintendencia para la remisión de próximos datos, cosa que nos permita a nosotros hacerle un seguimiento efectivo a ese indicador y que le podamos garantizarle a todos los colombianos que son atendidos de manera oportuna por los operadores de telefonía móvil. Es el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. Muy buenas noches. Bueno, también lo bueno sería que la platica de esa multa nos la dieran a los usuarios para resarcir la salida de tantas canas, Alejandra. Exactamente, Pero Claudia. bueno, usted le preguntó hoy a los tuiteros ¿qué es lo que los lleva a molestarse más por el servicio de telefonía? ¿Qué les respondió? Luis Feripo dice, la mala comunicación. Uno paga un plan y al final del mes llega un mensaje que le dan 3 minutos al plan, lo cual es falso. @Lopera Milena, la caída frecuente del servicio y la no atención oportuna desde los centros de servicio y call center. @Panelita Dulce dice, exceso de cobro en cuotas. @Plano 21, caídas de las llamadas, aislamiento ocasional de la frecuencia y mensajes comerciales que el cliente no autoriza. @Carril, plan de 100 y le cobran 180, pongamos a estos en cintura. Y @Guerrero_Reyes B, la poca cobertura que ofrecen ya que su servicio se limita a unas zonas en específico. Según cifras de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, al cierre de agosto de este año, los operadores móviles devolvieron a sus clientes 900 millones de minutos de tiempo al aire como compensación por llamadas caídas. A ustedes los invitamos a que nos sigan en Twitter, @CMI La Noticia, y en facebook.com/inclinada página CMI. Sigan ustedes con más noticias. Gracias, Alejandra, y pues que sigan comentando porque creo que hay muchos temas para quejarse en cuanto al servicio de telefonía móvil. Vamos a cambiar de tema. Una tragedia enluta a una familia de Umbita, Boyacá, por cuenta de un aparatoso accidente de tránsito que ocurrió esta madrugada en el norte de Bogotá. Los miembros cuatro miembros de una misma familia que se transportaban en una camioneta fallecieron al ser impactados por un automóvil que, según la policía, se desplazaba a alta velocidad. El conductor de ese automóvil, que salió ileso, ya se entregó hace pocos minutos a las autoridades locales. De esta manera se entregó a las autoridades en la URI de los juzgados de Palo Quemado Ernesto Manzanera, de 24 años, quien habría ocasionado la tragedia en la que murieron 4 miembros de una misma familia. Después de esta tragedia tan grande, tener luto de una familia de 4 personas y volarse me parece muy triste. Edilfonso Naranjo, de 30 años, María Marlene Moreno, de 27 y César Augusto Moreno, de 23, llegaron desde Umbita, Boyacá, para llevar a José del Carmen Moreno, de 48 años, a una clínica por problemas cardíacos. Cuando transitaban por la autopista norte con 134, este Volkswagen Jetta rojo, conducido por este copiloto de una aerolínea, embistió la camioneta en la que se transportaban. Que le caiga todo el peso de la ley sobre ese individuo.
Según la base de datos de la policía, Manzanera ha sido multado 4 veces. 2 por no realizar la revisión técnico-mecánica, 1 por bloquear una calzada o intersección y otra por estacionar en una zona prohibida. En este caso pues está lógicamente el homicidio, del delito del homicidio en el accidente de tránsito de las 4 personas. Que no le vayan a rebajar un día de pena. Sí se la pidió. Él es mi sobrina, mi sobrino, mi cuñado. Todos nos dejó ahí, una familia nos la acabó. Según la policía, en lo corrido de este año, 883 personas han muerto en accidentes de tránsito por culpa del exceso de velocidad, es decir, un promedio de 3 cada día. El vicepresidente Germán Vargas Lleras anunció una reducción en la tasa aeroportuaria que se cobra a los turistas en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. La tarifa baja a partir del 1 de enero de 92 a 38 dólares. El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, aseguró que habrá una reducción sustancial de la tasa aeroportuaria de la ciudad de Cartagena. Vamos a lograr reducir la tasa aeroportuaria. Para el aeropuerto de Cartagena me refiero a la tasa aeroportuaria internacional para que corresponda al estándar nacional. Al hablar en el marco de la inauguración del primer FBO de Cartagena, Vargas Lleras declaró que el próximo viernes podría haber humo blanco sobre el tema de que ya se está acordando la firma de un otro sí con el concesionario para dar paso a esta iniciativa. Internacionaliza mucho más el aeropuerto de Cartagena, que permite mayor comodidad en la zona comercial y una mejor zona de parqueo. El vicepresidente precisó que con esta iniciativa para el 1 de enero de 2015 la ciudad tendría la misma tasa aeroportuaria de otras ciudades del país. La Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate una ley sobre costos financieros, un proyecto de ley que prohíbe a bancos y a otras entidades crediticias reportar a las centrales de riesgo a los clientes que registren deudas en mora inferiores a 120.000 pesos. El proyecto denominado de costos financieros es de autoría del representante David Barguil, presidente del Directorio Nacional Conservador. 4 beneficios para los usuarios del sistema financiero en Colombia. El primero, no podrá ser reportado nunca más ningún colombiano por deudas inferiores al 20% del salario mínimo, es decir, 120.000 pesos. Segunda, tendrán que pagarle a todos los usuarios de cuentas de ahorro una rentabilidad, una tasa de interés por los ahorros depositados en las cuentas. Tercero, las cuentas que estén inactivas por más de 2 meses o embargadas no pagarán ningún costo de manejo. Y cuarto, los colombianos van a poder retirar todo su dinero, no habrá más saldos mínimos obligatorios, los famosos 10.000 pesos que le obligan a la gente a tener en la cuenta. Equilibrio para los usuarios del sistema financiero y soluciones para defender el bolsillo de los colombianos. El proyecto debe ser considerado en segundo debate antes del 16 de diciembre y el año entrante lo estudiará el Senado. Y el precio del dólar sigue subiendo. Hoy tocó los 2.306.000 pesos. Carlos, como siempre con este tema hay unos beneficiados y hay unos afectados. ¿Quiénes son? Claudia, Santiago, buenas noches. Bueno, sin duda alguna, los más beneficiados con esta alza en el dólar son los exportadores, luego de haberse visto afectados meses atrás cuando la tasa de cambio estaba abajo. ¿Cuánto ha evolucionado el dólar? Desde julio 7, 1.848 era su precio y hoy, tasa representativa del mercado para mañana, 2.293 pesos. ¿Quiénes son los afectados con esta tasa de cambio tan alta? Aquellas personas y aquellos empresarios que adquirieron créditos en dólares en los Estados Unidos, aquellos que piensan viajar a países donde el dólar sea su moneda oficial, ya sea Panamá, Estados Unidos, Ecuador, entre otros. Y los más afectados son los importadores y los consumidores en general. Vamos con indicadores económicos. Un euro cuesta en Colombia 2.844 pesos con 13 centavos. Sigue también subiendo el euro, tendencia alcista. Cae el café en los Estados Unidos, $1.83 la libra. Azúcar en el mercado internacional, 15,24 centavos de dólar la libra. Barril de petróleo WTI, 66,88 dólares. Sigue cayendo el petróleo. ¿Y cómo le fueron a las acciones petroleras hoy en la Bolsa de Valores de Colombia? Sigue cayendo Ecopetrol, 3,72%. Este es el precio de cierre el día de hoy. Se acerca muy probablemente a los 2.000 pesos. Pacífico Rubiales cayendo también, hoy una marcada caída de 4,10% y Canacol Energy sigue en picada, 3,59%. Santiago. Gracias, Carlos. Nosotros hacemos una pausa en CMI y al regreso la información internacional. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, destituyó a 2 de sus ministros y llamó a elecciones parlamentarias anticipadas, una medida que adoptó para tratar de conjurar la crisis de gobernabilidad que enfrenta su gobierno desde hace varios meses.
La primera medida tomada por el primer ministro de Israel fue destituir a los jefes de las carteras de finanzas y de justicia pertenecientes a partidos de centro, acabando con el gobierno de coalición que llegó al poder en 2013. במילה אחת, קוראים לזה פוטש. ורבותיי, ככה אי אפשר לנהל ממשלה. ככה אי אפשר להנהיג מדינה. ועל כן לפני זמן קצר, הנחיתי את מזכיר הממשלה להוציא מכתבי פיטורים לשרים לבני ולפיד. Según el mandatario, ambos criticaron las tres políticas más importantes de su gobierno: luchar contra el programa nuclear de Irán, conseguir el reconocimiento de Israel como Estado judío y seguir construyendo dentro de Jerusalén del Este, territorio que los palestinos reclaman como capital de su futuro Estado. Además, expresaron ampliamente su desacuerdo ante la actuación de Israel frente al conflicto en Gaza. La decisión hace que el gobierno pierda la mayoría parlamentaria de 68 diputados que tenía en la Knesset. Es por ello que el primer ministro ha ordenado la disolución total del Parlamento. גם מסיבת הצורך להביא להתנהלות ולממשלה יציבה ותקינה. על כן החלטתי לפעול לחקיקת חוק לפיזור הכנסת וללכת לבחירות בהקדם האפשרי. De acuerdo con altos mandos, la Cámara estudiará mañana el proyecto de ley preliminar para la disolución del Parlamento y el lunes próximo estará aprobada la norma con la que se pondrá fin a una de las legislaturas más cortas de la historia política israelí. Las elecciones se celebrarán el próximo marzo o a más tardar a principios de abril para acabar con la crisis de gobernabilidad que sufre Israel actualmente. El gobierno de Ucrania y los separatistas prorrusos han acordado una nueva tregua para detener los combates que se registran en la región del Donbass, en el oriente del país. Por su parte, la OTAN acusó una vez más a Rusia de desestabilizar a Ucrania con el apoyo que le presta a los rebeldes. La crisis en el este de Ucrania ha obligado a establecer nuevas treguas. La primera de ellas entró en vigor hoy a las 10 de la mañana, hora colombiana, en la región de Donetsk, en donde los enfrentamientos entre el ejército ucraniano y los separatistas se han intensificado por el control del aeropuerto, tal como lo muestra este video aficionado. Сегодняшние итоги, там договорились с 6 часов вечера не стрелять в аэропорту. El segundo cese el fuego se dará en la región de Lugansk, también controlada por los rebeldes, pero este entrará en vigor el próximo viernes. Ante la crítica situación, los ministros integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, acusaron a Rusia de desestabilizar a Ucrania al enviar tropas a la región de Crimea, que hasta hace 8 meses era territorio ucraniano, pero que gracias a un referendo se anexó a Rusia. We strongly condemn Russia's continued and deliberate destabilization of Ukraine, including the provision of advanced equipment, weapons and military personnel. And we also condemn Russia's actions which are undermining the security of Ukraine and have serious implications for the stability and the security of the entire Euro-Atlantic area. Entre tanto, el Parlamento de ese país aprobó la composición del nuevo gobierno, que incluye a miembros de los 5 partidos de la coalición europeísta y a 3 ministros de origen extranjero. En medio del conflicto, los más afectados siguen siendo los ciudadanos que, además de luchar por sobrevivir durante los combates, ahora enfrentan la llegada del invierno. El Parlamento francés emitió una resolución en la que pide al gobierno de François Hollande que reconozca a Palestina como Estado. Esta decisión se conoce tan solo 2 semanas después de que los parlamentarios de Reino Unido y de España adoptaran exactamente la misma medida. Aquí otros hechos que son noticia en el mundo hoy. El Papa Francisco se reunió con líderes de diferentes religiones y criticó la explotación sexual de la mujer, la trata de personas y el comercio de órganos. Durante el encuentro que tuvo lugar en la Casina Pío IV de los Jardines Vaticanos, el pontífice y los representantes de otras religiones firmaron un documento en el que se comprometen a trabajar contra la esclavitud. 36 muertos deja un nuevo atentado de la milicia radical Al-Shabaab en Kenia. El ataque se produjo en una cantera ubicada al noreste del país, en donde las víctimas habrían sido brutalmente ejecutadas por no ser musulmanes. Ante la noticia de la tragedia, el presidente keniano destituyó a la cúpula de seguridad del país. España es un país libre de ébola, así lo confirmó la Organización Mundial de la Salud tras haber transcurrido 42 días sin que se hayan detectado nuevos casos de la enfermedad y luego que la enfermera Teresa Romero, que se contagió al tratar a un paciente con ébola, haya sido tratada y dada de alta. Más de 200.000 personas han perdido la vida en Siria desde que inició el conflicto en marzo de 2011. Así lo reveló el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que también indicó que más del 30% de los fallecidos son civiles. No obstante, el organismo señala que hay estimaciones de la muerte de otras 80.000 personas, de las que aún no hay registro oficial.
En Venezuela, otros 3 presos de la cárcel de Uribana murieron en las últimas horas por intoxicación, lo que eleva a 41 el número total de reclusos fallecidos a raíz de la revuelta desatada en esa prisión del estado de Lara hace unos días. El nuevo balance del Observatorio Venezolano de Prisiones triplica ya al oficial, que es de 13 decesos. Las autoridades libanesas anunciaron la captura de la esposa y un hijo del líder máximo del autoproclamado Estado Islámico en la frontera con Siria. La mujer, que sería la segunda esposa más importante del califa Abu Bakr al-Baghdadi, intentaba ingresar al Líbano con su hijo de 8 años portando identificaciones falsas. Y Nacional espera optimista a River mañana en el Atanasio. Ya volvemos. Instalan la estrella de David de Swarovski en el emblemático árbol del Rockefeller Center en Nueva York. Se las muestro después de comerciales en un flash. A continuación, nuestra compañera Alejandra Ortiz nos presenta lo último en tecnología en CMI en línea. UNE acompaña la evolución de su negocio con un completo portafolio empresarial. www.une.com.co/empresas. ¿Recuerda la aplicación móvil Music Xmatch? Esa que pone a su disposición 7 millones de letras de canciones y la posibilidad de convertir sus dispositivos en un karaoke en cualquier momento y lugar. Pues ahora este mismo servicio se estrena en la web. Vamos a conocerlo hoy aquí en CMI en línea. Ingrese desde su navegador web a www.musicxmatch.com/ES. Luego diríjase a la parte superior derecha de su pantalla. Luego haga clic en el icono Regístrate. Allí puede acceder al sitio web conectando Facebook, Google+ o registrando un correo electrónico. Después, vaya directamente al buscador y digite la canción que quiera escuchar. Al igual que en la aplicación móvil, la letra se sincronizará con la canción en sí con un video de YouTube. O si lo desea, puede ir a la parte baja de la pantalla para seguir la lectura de la misma en un formato de lista independiente. También, a través de esta página web, en la opción Comunidad, los usuarios pueden discutir temas específicos, tales como añadir letras, corregir las ya existentes e incluso traducirlas. Para finalizar, en Top Letras encontrará un listado de canciones que han sido tendencia en las últimas semanas, así como los distintos géneros musicales, y en cualquier idioma. El servicio de Music Xmatch también puede ser usado como una extensión para visualizar las letras de los videos en la red social YouTube, así como en Spotify y como aplicación nativa en Windows. ¡Feliz noche para todos! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y a 24 horas de la final, Nacional está optimista en defender la localía para viajar tranquilo la semana que viene a Buenos Aires. Atlético Nacional va por una semana perfecta. Un buen resultado frente a River Plate confirmaría el buen momento de los verdes. Una mínima diferencia nos da una tranquilidad como pasó el partido anterior. El cuadro verde no quiere perder oportunidad en sumar. No hay que dejarla pasar porque hemos trabajado fuerte y hemos pasado momentos difíciles y este momento que es grandioso para nosotros, vivirlo intensamente. Un título sería un lindo regalo de Navidad para los aficionados. El acompañamiento de sus seguidores a la sede deportiva se volvió una tradición. 14 años han pasado para que Nacional y River Plate se vuelvan a encontrar en torneos internacionales. Y del otro lado de la vereda, River respeta a su rival y confía en sus capacidades para el gran partido de mañana de la final de la Sudamericana. 21 jugadores es la delegación de River Plate que ya se encuentra en Medellín. El colombiano Teófilo Gutiérrez es el gran referente del ataque del equipo argentino. Colombia, se respira fútbol acá, estamos pasando por un momento muy lindo a nivel de selección y creo que el reconocimiento es muy especial de la gente hacia mí, ¿no? Y creo que muy contento. El artillero colombiano es la carta para flechar las redes del Atanasio. Va a ser un lindo partido, esperemos dar un buen espectáculo. A Rodrigo Mora conseguir un buen resultado lo hace soñar. Va a ser una final linda para disfrutarle y es importante que cerremos la llave allá en Argentina. 11 años han pasado desde que River Plate no llega a una final del certamen suramericano. Y otro muy buen partido de James en el Real Madrid por la Copa del Rey. 2 goles frente al Cornellá y clasificación a la siguiente fase. El equipo que perdió
James Rodríguez fue el gran protagonista hoy en la victoria 5-0 del Real Madrid sobre el Cornellá, que lo llevó a la clasificación de octavos de final en la Copa del Rey. El 10 de los blancos anotó en 2 oportunidades e hizo una asistencia. Abrió el camino de la victoria con este gran gol por encima del arquero. Después un gran pase para su compañero Isco, que estableció el 2-0. Al minuto 34 una gran jugada. Taco espectacular de Chicharito Hernández y James selló el 3-0. Zurdazo. En el segundo tiempo el partido fue de trámite. Apareció un autogol de López para el 4-0 y Jesse, que volvió a las canchas, marcó el 5-0. James ajusta 23 partidos con el Real Madrid, 9 goles y 8 asistencias. 195 días faltan para Chile 2015. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte y los dejo en la mano del entretenimiento con esta belleza llamada Julieta Piñeres. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Llegó la hora cero para el desfile de fin de año en la firma de lencería Victoria's Secret, que por primera vez se realiza en Londres. Como siempre, aquí les presentamos los detalles de los eventos más importantes del showbiz internacional. Estas son las imágenes de la pasarela y la presentación de la colección de diciembre de esta casa de moda, la cual se emitirá de manera oficial el próximo 9 de diciembre en todo el planeta. Aquí se puede apreciar a las brasileras Adriana Lima y Alessandra Ambrosio portando el Fantasy Bra. Además, las cantantes Ariana Grande y Taylor Swift presentaron sus éxitos mientras el resto de modelos desfilaba. Un espectáculo que cada año tiene en vilo al mundo entero por el montaje y la belleza de estas mujeres. Por esta época hay muchos lugares en Colombia y en el mundo en el que el frío espanta a más de uno. Por eso hay cierta ropa que ayuda a que nos protejamos de las bajas temperaturas. Aquí algunas recomendaciones básicas para esta temporada. Llega la época de vacaciones y muchos deciden viajar a clima frío. Elegir la vestimenta adecuada puede garantizarle su salud. En Bogotá existe una cápsula que simula temperaturas bajo cero para que usted pueda probar qué tan calientes y efectivas son las prendas que va a llevar. Se recomienda utilizar varias capas de ropa suelta y ligera en vez de una muy pesada. La primera capa es la ropa interior térmica. La ventaja de esa prenda es que deja transpirar, no se humedece pues con el sudor y el viento cristaliza la piel. Por eso es importante proteger manos, pies, orejas, nariz. Prendas elaboradas con Tinsulate o Sherpa aseguran calor y comodidad. Los guantes en cuero tampoco pues, se puede utilizar en invierno porque tienden a humedecerse con el frío. Así se esté protegido, la piel se reseca mucho más durante el invierno, por lo que es vital mantenerla hidratada con una buena crema. Y uno de los lugares más fríos por estos días es Nueva York. La capital del mundo se prepara para el encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center, que ya cuenta con la estrella hecha en cristales de Swarovski. Ya está todo listo en el Rockefeller Center para el encendido del árbol más famoso del mundo, mañana 3 de diciembre. Esta vez su estrella de Swarovski pesa 550 libras y contiene 25.000 cristales. Está sobre un árbol de 13 toneladas que será iluminado con cerca de 45.000 luces LED. Un emblemático lugar en Nueva York que para muchos es el espacio ideal para proponer matrimonio, así como lo hizo este hombre mientras patinaba con su pareja. En la celebración del encendido ya se han confirmado artistas como Mariah Carey, Lady Gaga y Tony Bennett, Cyndi Lauper, entre otras celebridades. Hasta el 7 de enero estará iluminado el centro de Nueva York. Y Chanel también se suma a la Navidad y lo hace con un cortometraje realizado por Karl Lagerfeld, en donde el cantante Pharrell Williams y la supermodelo Cara Delevingne explotan sus dotes histriónicos en Reincarnation. Este proyecto audiovisual que le da la bienvenida a esta época y que a su vez sirve de homenaje a una de las prendas más emblemáticas de la firma, la chaqueta austriaca, que sirvió además de ambientación para este video. Aquí participa Geraldine Chapp. El legado musical de Ricardo Montaner se puede disfrutar hoy día con su música y con el talento de sus hijos. A Bogotá llegaron Mau y Ricky para presentar su nuevo sencillo. Iré tras de ti es el reciente lanzamiento del grupo venezolano MR.
primer sencillo de este segundo disco que se llama Concierto de Silencio. Es un cover de los años de los 80 de un tipo que se llama Nick Cayman. Los cantantes, hijos de Ricardo Montaner, también son reconocidos productores que trabajan con importantes artistas. Tuve la oportunidad de escribir una canción a Thalía, su último sencillo que se llama Por lo que reste de vida, tuve el placer de escribirlo. Mauricio a Diana Ríos. En febrero de 2015 estará listo su segundo disco. Antes de despedirme, los dejo con un adelanto de lo que presentarán mis compañeras de Panorama después del noticiero. Su título es First Class to Havana. Se llama El Art Deco. Es un libro divertido. Lo mejor de la cocina popular. La reina Leticia, ¿viste bien? Hay diferentes tipos de besos. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Oiga, Julieta, viendo su nota de las angelitos de Victoria's Secret, el Fantasy Bra o brasier de fantasía que lucían estas dos modelos cuesta $2 millones cada uno. La riqueza sí está muy mal distribuida. Está completamente bordado en piedras preciosas, lo que lo hace tan costoso. Pero no ha sido el más costoso. El récord lo tiene el que lo desfiló Giselle Bündchen en el año 2000. $15 millones pagaron. Los 300 piezas de rubíes tailandeses tenía. Ahí les dejo el dato. Pues eso, ¿para qué, no? Tanta gente muriéndose de hambre. Exacto. Así llegamos al final de esta edición de CMI. A las 9:30, más CMI. Y a las 8:50 la información internacional. Ahí los espero. Gracias por acompañarnos.